Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Jimena García, Andrea García y Jenny Guevara. Nuestro tema es sobre atmósferas modificadas, controladas y empaque al vacío. Podemos decir que esto se inició en las primeras décadas del siglo XX y lo que ellos pretendían era alargar la vida útil de algunas frutas y carnes frescas. A partir de ese entonces, el avance de esta tecnología fue incrementándose, primero para la conservación de alimentos a granel, tanto en almacenes como en el transporte y más tarde en el envase final de los productos. Como definición general, se entiende por atmósferas modificadas o controladas aquellas que tienen una composición distinta a la del aire normal. 78,8% de nitrógeno, 20,96% de oxígeno y 0,03% de dióxido de carbono. Están en contacto con los alimentos, ya sea en envase final o en cámara de almacenamiento. Como atmósferas modificadas, podemos decir que sus orígenes fueron en los años 30, cuando las embarcaciones que transportaban carne y marisco desde Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra utilizaron gases en la preservación de los alimentos. Esto es un método de envasado en el que implica la eliminación del aire del interior del empaque y su reemplazo por un gas o mezcla de gases, la cual dependerá directamente del tipo de producto. Atmósfera controlada es una técnica frigorífica de conservación en la que se realiza un control de regulación de varias variables físicas y del ambiente, como son temperatura, humedad y la circulación del aire. Su principal característica es la composición de la atmósfera inicial. Dentro del envase permanece inalterada hasta el final de la vida útil del producto. Para el proceso aplicados para envasados con atmósferas modificadas podemos decir que pueden ser activas o pasivas. Se pueden recurrir a dos estrategias diferentes para modificar la atmósfera del envase. La primera se logra combinando una mezcla adecuada de gases y material plásticos de barrera. Para inyectar la atmósfera modificada se reemplaza mecánicamente el aire normal por la mezcla de gases. La segunda se obtiene por el equilibrio entre la respiración del producto envasado y la permeabilidad de los materiales de envasado. Empaque al vacío. El proceso de enlatado fue gradualmente puesto en práctica en los países europeos y en los Estados Unidos, a partir del método de Appert. Peter Durand patentó en el Reino Unido de 1810 un proceso de envasado de alimentos en los botes de hierro forjados sellados al vacío. A finales del siglo XIX, en 1873, una científica norteamericana llamada Amanda Jones inventó uno de los métodos más eficaces para salvaguardar la calidad de los alimentos, el envasado al vacío, una técnica que alarga la conservación y vida útil de las comidas manteniendo intacta su calidad. Empacar al vacío es poner un producto en una bolsa y extraer el aire y sellarla. Este proceso se utiliza en cocinas industriales no solo para conservar y mejorar los alimentos, sino también para marinar con carnes, evitar transferencia de olores en almacenamiento y hasta para hacer cocciones al vacío. Los beneficios del proceso de empaque al vacío pueden ser buena apariencia en los alimentos, reduce espacio de almacenamiento, mayor seguridad con respecto al vidrio porque mejora su textura, máxima a las ganancias del deterioro y reduce los costos de transporte. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver el proceso y como la diferencia principal entre las atmósferas modificada y la controlada. La atmósfera modificada es una técnica que consiste en empacar los productos en materiales con barrera a la difusión de gases. Esto lo que busca es disminuir el grado de respiración, el crecimiento microbiano, retrasar el deterioro enzimático para alargar la vida del producto. Asimismo, la atmósfera controlada lo que se trata es de almacenar hortifrutícolas en cámaras herméticas donde la atmósfera ha sido reemplazada por una con menos cantidad de oxígeno y mayor dióxido de carbono. La diferencia principal es que la atmósfera controlada es mucho más exacta y precisa para alargar la vida de estos productos. Esa es como la diferencia principal entre esas dos. Y en el caso de la técnica de empaque al vacío, los pasos son algo sencillos y es primero lavar muy bien los productos. Después de secos, se meten en la bolsa y la bolsa se pone en el borde de la máquina de empaque al vacío. Tenemos máquinas, digamos que automáticas y ya con bombas manuales.
Entonces las automáticas se pone el borde de la bolsa en la misma y algunas tienen un sensor para saber cuando está conectado el borde, que ya puede empezar a extraer el aire y sellar. Cuando ya ha terminado y se reduce el tamaño obviamente del alimento, del espacio utilizado por el alimento en esa bolsa, ella misma se detiene y hace el sellado. En el caso de la bomba manual es el mismo inicio, lavar y secar muy bien el alimento. En el caso en que aplique el secado, poner la bolsa o el empaque, no necesariamente esos de bomba manual vienen en bolsas, sino pueden ser otros tipos de empaque. Se conecta la bomba manual y se hace el movimiento mecánico varias veces para sacar todo el aire. Una vez el producto está comprimido, se retira la bolsa. Hay unas bombas, se retira la bomba, perdón, hay unas bombas que tienen entrada en una sola vía para que al retirarla no se salga el aire, y ya se cierra el empaque o se sella la bolsa. Ya después de esto, estos productos van a refrigeración para alargar y preservar, digamos, que la vida útil del mismo. Bueno, y más que hablar de los tipos de atmósferas modificadas o controladas, es hablar que se diferencian según la composición de gases, el grado de composición. ¿Cuáles son los gases? Oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces vamos a hablar un poco de las ventajas del oxígeno. Soporta el metabolismo de los vegetales frescos y mantiene el color de la carne fresca. ¿Cuál es su desventaja? Que favorece la oxidación de las grasas. Entonces, dependiendo de la composición, dependiendo del alimento, va a variar esa composición. Asimismo, el dióxido de carbono es bacteriostático, fungistático, insecticida, mayor acción a bajas temperaturas. ¿Cuál es el inconveniente o la desventaja? Que puede producir el colapso del envase, produce exudado y se difunde rápidamente a través del envase. En el caso del nitrógeno, pues es inerte, desplaza el oxígeno, inhibe aerobios, evita la oxidación de grasas y evita el colapso del envase. Pero en 100% nitrógeno se favorece el crecimiento de los anaerobios. Entonces, como les digo, la composición nos dará diferentes tipos de atmósferas según el alimento. Bueno, y en el caso de los envases al vacío, pues hay varios tipos. ¿Por qué? Porque depende del material que utilicemos, depende obviamente del producto que queremos empacar, el material que vamos a escoger y el método por el que vamos a empacar, si es con máquina o bomba manual, o pues no sé si haya otros en el mercado por ahí, pero esos son los dos más usados. ¿Cuáles son los materiales de empaque? Se diferencian por la barrera a los gases o al aire. Entonces, los que más barrera presentan la barrera más alta son la hojalata y el vidrio. Los de barrera media son los polímeros y los de barrera baja son el cartón y el papel. Entre los polímeros, en ese material hay una extensa gama también de resistencia a la humedad, a la permeabilidad o a la barrera de gases. Entonces también es muy importante que antes de utilizar un material de estos nos informemos muy bien en esa barrera o en esa utilización que tienen, esa efectividad, para saber si es conveniente para el producto que queremos empacar al vacío. Dentro de los materiales y equipos que tenemos para la aplicación de este método, nos encontramos con el grupo de los gases, en donde están el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que se elimina o se reduce en su totalidad. Es un gas altamente reactivo y poco soluble en agua, que provoca varios tipos de reacciones de deterioro en los alimentos, como la oxidación de las grasas, las reacciones de pardeamiento y la oxidación de pigmentos. Está el siguiente gas, que es el dióxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro, ligero de sabor ácido y soluble en agua. Es un fuerte inhibidor del desarrollo de microorganismos.
La presencia de determinadas concentraciones de este CO2 en la atmósfera interna del envase del producto provoca que se extienda la fase de latencia de los microorganismos. El siguiente gas es el nitrógeno, que es un gas inerte, poco soluble en agua, en donde fundamentalmente se usa para desplazar el O2 y para prevenir el enranciamiento de los productos de bajo contenido de humedad. Otro de los grupos de elementos que utilizamos en este método de conservación son las películas. Es un material de envasado que se elige para mantener la constante mezcla del envasado, impidiendo la entrada del oxígeno y la fuga del dióxido de carbono. La soldadura del envase debe ser resistente e impermeable, pero debe ser fácil de abrir para el usuario. Algunos de los tipos son las películas laminadas, que son películas que están conformadas por diferentes materiales unidas mediante un adhesivo en forma de sándwich. Ofrecen mejor calidad en el grabado, ya que la superficie impresa es incorporada entre las numerosas láminas que la constituyen y evita el desgaste durante la manipulación. La siguiente película es la película coextruida, que se caracteriza por ser una lámina producida simultáneamente que se une sin la necesidad de adhesivo. Es más económica que la película laminada, sin embargo, esta última sella mucho mejor porque el polietileno se funde y se construye de forma más segura. La siguiente película es la película microperforada, que se emplea en aquellos productos que tienen una velocidad de transmisión de oxígeno elevada. Son películas que contienen pequeños agujeros de aproximadamente 400 y 200 micras de diámetro que atraviesan la película. La atmósfera dentro del envase es determinada por el área total de perforaciones de la superficie del envase. Las siguientes son las membranas microporosas, que estas membranas se emplean en combinación con otras películas flexibles, se colocan sobre películas impermeables al oxígeno que tienen una gran perforación, permitiendo que se hagan intercambios gaseosos y se produzcan a través de una membrana microporosa. La siguiente película es la película inteligente, que está conformada por membranas que crean una atmósfera modificada dentro del mismo y que aseguran que el producto no consuma todo el oxígeno del interior y se convierta en una atmósfera anaerobia. Vamos a hablar ahora de las máquinas que son utilizadas en este método de conservación. Está la máquina de vacío campana, que es una cámara que cierra herméticamente y de la que se extrae totalmente el aire atmosférico, en donde se reinyecta después la mezcla de gases adecuada en toda la cámara. La inyección de gas se realiza mediante boquillas situadas en uno o varios de los laterales de la cámara. Son muy recomendables y utilizadas para bajas producciones y envases de poco valor añadido. Luego tenemos las selladoras parquetas, que están compuestas por una cámara o molde que cierra herméticamente y que consta de dos partes, de las que la inferior se desliza horizontalmente para colocar los alveolos correspondientes, las barquetas preformadas previamente descargadas con producto. Asimismo, entonces tenemos las envasadoras verticales, que son las envasadoras más difundidas en el envasado de determinados productos. Los principios de funcionamiento son muy parecidos en todos los modelos, diferenciándose fundamentalmente en el sistema de arrastre del film que formará la bolsa a través de la máquina. Por lo general se trata de máquinas muy rápidas y de elevado rendimiento. Y luego tenemos las líneas Flow Pack, en donde su funcionamiento es muy similar al de las envasadoras verticales, pero trabajando en horizontal. Se caracterizan por trabajar de forma continuada, permitiendo la obtención de altos rendimientos en toda la cadena productiva. Finalmente, a modo de ejemplo, podemos ver algunos alimentos a los que después de aplicar este método de conservación, su ciclo de vida se duplica. Vamos a citar dos ejemplos, como la carne roja o el pollo, que estarían pasando de 4 días a 12 días en su ciclo de vida.
gracias a la aplicación de este método de conservación. Asimismo, entonces vemos como gracias a la correcta elección del envase en la producción de alimentos se logra la conservación y la calidad del producto y la aceptación del consumidor. Es decir, además de protegerlo de los daños microbiológicos y los cambios en las características organolépticas, el empaque que es utilizado en la aplicación de este método de conservación también funciona como elemento de marketing porque ayuda a resaltar las características del producto. La prolongación más o menos o el ciclo de vida que aumenta en un producto después de aplicado este método de conservación está entre el 40 y 60% de su conservación en una atmósfera normal. Es un método de conservación también que reduce las alteraciones y las podredumbres típicas de la conservación frigorífica a 0 grados porque permite elevar la temperatura. Asimismo, ayuda a que los alimentos no pierdan peso debido a la evaporación. Es un método de conservación que con la modificación de los efectos, con la modificación de los gases produce efectos fungicidas debido a la concentración de CO2. Y este método de conservación nos ayuda también a minimizar el uso de aditivos y conservantes.